Colombia mantiene advertencia naranja en el Pacífico tras alerta de tsunami por el fuerte terremoto en Rusia. Hay cierre total de playas y medidas especiales en tráfico marítimo. Y es que el terremoto en el oriente de Rusia generó una alerta en todo el mundo. En Japón reportaron gigantescas olas. En Estados Unidos también mantienen precaución. En A lo que vinimos hablamos en minutos con el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, sobre las medidas en Colombia tras la alerta de tsunami. Ya nos vemos. Con fusiles y usando prendas de la policía, sicarios asesinaron a delincuente que había salido de la cárcel en Villavicencio. Escaparon en motocicletas que los estaban esperando. Y esto es insólito, destruyeron con explosivos 2 cámaras de fotomultas en Cali. Alcalde pidió a la policía encontrar de inmediato a los responsables. Después de tantas vueltas, finalmente el gobierno prorrogaría por 7 meses contrato con Thomas Gregg para pasaportes. También firmó convenio con Portugal para la expedición del documento después de ese tiempo. Muchas dudas quedan sobre la evasión del menor testigo en la investigación por el atentado a Miguel Uribe. Abogado del senador dice que es inadmisible. Además pide que lo encuentren y lo protejan porque tendría información clave. La tenencia de armas. Familias en Bolívar viven un drama desde hace 11 días por la desaparición de 5 jóvenes, entre ellos 2 menores de edad que recibieron una propuesta de trabajo. Ahora denuncian que están siendo amenazadas. Snyder Pinilla asegura que los máximos alfiles del entramado de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo mantienen el poder político y público. Pide garantías porque teme por su seguridad. Hay preocupación por el presupuesto que presentó el gobierno y la reforma tributaria que alista recortes a vivienda y deportes. Además, desde el Congreso cuestionan pensar en más impuestos a un año de las elecciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pongámonos al día con lo que pasa a esta hora. Ya estamos listos al lado de la gente para contarles lo que sucede en Colombia y el mundo. Inés María, Felipe. Pues seguimos muy pendientes de lo que ocurre en Colombia por la alerta de tsunami tras el sismo de magnitud 8.8 en Rusia. Hasta el momento no se reportan condiciones anormales en el mar. Sin embargo, las medidas de prevención se mantienen. Así es, Inés María. Estamos monitoreando la situación en Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Empezamos en Cali. Larry Escobar, ¿cuál es la última información que se conoce? Felipe, buenas tardes. Mire, en el principal puerto del Pacífico, en Buenaventura, las autoridades mantienen las medidas preventivas en medio de esta alerta. Lo que indican desde la Secretaría de Gestión del Riesgo Distrital y Departamental es que se restringe el uso de playas y zonas portuarias, además de estar atentos al nivel del mar. Se está monitoreando zonas como Ladrillero, Juan Chaco y demás, producto del fuerte oleaje que puede afectar a las familias que viven en esta zona costera. Además, las recomendaciones claves es suspender viajes marítimos, monitorear los comunicados oficiales desde Gestión del Riesgo, la DIMAR y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que es muy importante, además de reportar las emergencias a las líneas de atención distritales. Las autoridades en el departamento del Valle del Cauca continúan alerta y, por supuesto, monitoreando estos fuertes oleajes. Nosotros en Noticias RCN también continuaremos atentos a esta información. Larry, gracias. Y seguimos ese recorrido informativo en Cauca, donde también impusieron cierres en parques nacionales. Carlos Andrés. Parques nacionales, precisamente hacemos alusión al Parque Nacional Natural Isla Gorgona. Y es que por esta época empiezan a llegar las ballenas Yubarta, por eso hay gran cantidad de investigadores oceanográficos, de turistas, y ese era el temor de las autoridades, que muchas veces zarpan, salen en embarcaciones y se pierde contacto con ellos. Por fortuna, el reporte que tenemos al momento, olas hasta de 80 centímetros impactaron la Isla Gorgona, impactaron posteriormente la zona continental de los municipios de Guapi, de Timbiquí,
estas olas no sobrepasaron los límites inundables, lo que se conoce tradicionalmente como la marea alta. Sin embargo, las restricciones en Guapi, en Timbiquí y por supuesto en Isla Gorgona se mantienen. En Popayán, Carlos Andrés Gómez, Noticias RCN. Carlos Andrés, muchas gracias. Y en Nariño estamos pendientes de lo que sucede en Tumaco. Sebastián, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Inés María, televidentes. Pues sí, la alerta se mantiene a pesar de que ya bajó advertencia, pues desde muy tempranas horas de la mañana fue instalado un puesto de mando unificado en la perla del Pacífico colombiano para monitorear lo que sucede al menos en 3 municipios especialmente, en Salahonda, Mosquera y Tumaco, donde se esperaba pues que llegue esta ola. Sin embargo, a pesar de que esta alerta ha bajado a advertencia, pues se han mantenido algunas medidas de restricción por parte de la Unidad de Gestión de Riesgo, la Dirección Marítima. Por ahora se permite, o no se permite, se ha restringido las actividades en las playas, los malecones y también las actividades de tráfico marítimo en los puertos. Sin embargo, hemos consultado con la Dirección Marítima, quienes nos han dicho pues que las condiciones del mar se mantienen en total normalidad y por ahora nosotros seguiremos muy atentos de la situación que se registra en el Pacífico nariñense. Es la información que registramos desde la capital nariñense. Sigan ustedes con más noticias RCN. Pues gracias a nuestros corresponsales que nos reportan a esta hora la situación tanto en Cauca como en Valle, como en el departamento de Nariño. Y en A lo que vinimos, saludamos a esta hora del mediodía a Carlos Carrillo. Él es el director de la Unidad de Gestión del Riesgo. Director, buenas tardes. Bienvenido a Noticias RCN. Doctor Carrillo, ¿me oye? No los escucho. ¿Nos escucha ahí? No, bueno, vamos a mejorar las condiciones técnicas con el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, precisamente porque es la persona que en este momento está encargada de monitorear cuál es la situación en el Pacífico. De acuerdo con el reporte que había en Malpelo, en el Valle del Cauca, esa primera ola que se generaba temor, de acuerdo con las autoridades y los reportes de las autoridades, pues era sobre las 10:03 de la mañana, y esa última zona del Valle del Cauca, que es en Bahía Málaga, la primera ola que se esperaba que llegara con algo de consecuencia por este terremoto que se vivió en Rusia, era sobre las 12:20. ¿Qué pasó con este fenómeno? Le preguntamos a esta hora al doctor Carlos Carrillo. Doctor Carrillo, gracias por acompañarnos en Noticias RCN. A ustedes muchas gracias por el espacio. Bueno, pues en este momento estamos recibiendo los reportes de los distintos municipios de la costa pacífica. Todos al momento reportan normalidad completa. Esto, pues, por supuesto que nos alegra, pero el Protocolo Nacional de Detección y Alerta de Tsunamis, pues, cumplió un papel importante. Siempre será preferible tener las precauciones debidas. Desde esta madrugada, la DIMAR ordenó el cierre de las actividades marítimas. Se les solicitó a los ciudadanos alejarse de las costas. No hubo durante toda la mañana y pues aún no hay en este momento actividades pesqueras, ni turísticas, ni comerciales, porque pues aunque estos fenómenos, en este caso pues no ha sucedido de momento nada, pues debemos manejar esto con la mayor precaución posible. Doctor Carrillo, tenemos en este momento las 12:38 minutos. ¿Aún se mantiene la alerta en estas zonas del Pacífico? Sí, de momento mantenemos el estado de advertencia. Esperamos que en los próximos minutos la DIMAR rebaje ese nivel. Digamos que esos estados los determina la DIMAR con sus técnicos, con sus modelaciones. Y quiero aprovechar también para felicitar a las personas que han estado trabajando desde anoche sin parar en las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo es clave para el país. Debemos cuidarlo, debemos fortalecerlo y pues bueno, en este momento podemos decir que no ha sucedido de momento nada que lamentar. Y esperemos que se mantenga así, la situación tranquila, porque lo que ocurrió en Rusia definitivamente nos genera mucho pánico. Doctor Carrillo, por el resto del día, de este día miércoles, ¿se suspende toda actividad de pesca? De momento sigue suspendida. En cuanto se rebaje esa categoría, en cuanto volvamos al estado de vigilancia, o si simplemente ya damos por cerrado el incidente, si pasamos al estado de cancelación,
pues la DIMAR definirá si pueden retomarse las actividades normales. ¿Hasta cuándo usted cree que se van a sentir este efecto de la alerta generada por este terremoto, doctor Carrillo? Yo espero que no pase de algunas horas. Ya pues los momentos más preocupantes pasaron y seguimos recibiendo reportes de Gorgona, de Bahía Solano, de Buenaventura, todos en normalidad. Las costas del Chocó también reportan normalidad. Así que pues esperamos poder seguir dándole noticias tranquilas al país. Claro que sí, es que esta alerta precisamente estaba en Malpelo, en Jurado, en Bahía Solano, en Timbiquí, en Huanchaco, en Tumaco, en toda la región del Pacífico, y el reporte a esta hora del doctor Carlos Carrillo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo con normalidad hasta el momento. Gracias, doctor Carrillo, por habernos acompañado y, por supuesto, entregarnos este reporte de primera mano. A ustedes muchas gracias y una última invitación a los televidentes a informarse siempre a través de los canales oficiales, la UNGRD, la DIMAR. Hay en redes sociales mucha desinformación, personas alarmistas, información pues que no corresponde con los protocolos establecidos en la nación. Es importante, siempre los canales oficiales. Gracias, doctor Carrillo. Felipe, ya tenemos las 12:41 minutos. Hasta el momento en el país con normalidad. Sin embargo, la alerta permanece durante todo el día, sobre todo para los pescadores. Claro que sí, Joana, hay que estar muy atentos, 12:41. Y es que varias personas resultaron heridas después de que uno de los terremotos más fuertes jamás registrados sacudiera la costa rusa de Kamchatka, Inés María. Es que el sismo de magnitud 8.8 figura entre los 10 más fuertes jamás registrados y generó alertas de tsunami en varios países del Pacífico. Uno de los terremotos más fuertes jamás registrados sacudió este miércoles las costas de Rusia, causando varios heridos. El epicentro del sismo, de magnitud 8,8, se sitúa a unos 119 kilómetros de la ciudad rusa de Kamchatsky, de 180.000 habitantes. Las olas del tsunami alcanzaron entre 10 y 15 metros de altura en algunos tramos de la costa de Kamchatka. Este sismo alertó al mundo. En Japón se registraron olas de 3 metros en las costas del Pacífico y se emitieron órdenes de evacuación, entre ellas las plantas nucleares de Fukushima. En China, Filipinas, Indonesia y Taiwán, que han sido azotadas por temporales de lluvia, permanecen en alerta. En nuestra región, aunque ya se han flexibilizado las alarmas, la prevención continúa, como en Perú y México, que cerraron los puertos. Y en Chile se ordenó el desalojo de la isla de Pascua. Recuerden que normalmente la primera ola no es la más fuerte. Actuemos con calma y siguiendo instrucciones oficiales. En las costas de Hawái se registró ya una ola hasta de 1,74 metros en Kalului, Maui, mientras que otra de 1,5 metros en Hilo. Pues vamos precisamente a revisar lo que pasó tras el fuerte terremoto. Primero, en el epicentro, en Rusia. Fuertes inundaciones causaron emergencias en el oriente de ese país. También en Japón, las olas alcanzaron varios metros de altura. Ballenas terminaron en playas por la fuerza del agua. Además, evacuaron algunas zonas y reportaron inundaciones. En Estados Unidos, la máxima alerta fue emitida en Hawái. Zonas costeras fueron evacuadas por orden de las autoridades. Del día 43 minutos, cambiamos de tema porque en una importante vía de Villavicencio se registró un asesinato que quedó grabado en un video de cámaras de seguridad. 3 hombres con fusiles y portando prendas de la policía a plena luz del día le dispararon a un hombre y luego huyeron. Sobre las 3:48 de la tarde en la avenida del Llano, una van blanca frena y de ella se bajan 3 hombres con fusiles portando prendas de la policía. Tienen su objetivo identificado. Un hombre que acababa de descender de una camioneta azul. Se trata de Norbey Olivares, reconocido en la región por su amplio prontuario criminal. Reconocido en el mundo delincuencial como alias El Diablo. Este sujeto fue afectado en su integridad física con armas largas y armas cortas. En 5 segundos dispararon contra el hombre que vestía una camiseta blanca y emprendieron la huida atravesando la vía. El acompañante de alias El Diablo, como era conocida la víctima, desenfundó un arma y salió corriendo detrás de uno de los asesinos.
2 personas resultaron heridas. En total participaron 7 hombres en el ataque. El conductor del vehículo que transportaba a los sicarios y otros 3 motociclistas que los esperaban para emprender la huida. Todos escaparon. Lo que preocupa es que a pocos metros del hecho hay un CAI de la policía. Estamos a merced de la delincuencia. A tan solo 20 metros del CAI hubo un homicidio, pero no es una cifra cualquiera, no es un homicidio, independiente que haya sido alias El Diablo o Ángel o cualquiera, es lo que está pasando en Villavicencio. A la fecha llevamos más de 82 homicidios. A esta hora las autoridades revisan toda la secuencia de cámaras de seguridad para identificar a los autores del homicidio. Y vamos ahora a Valle del Cauca, donde a los ataques contra agentes de tránsito se suman ahora agresiones y actos vandálicos contra la infraestructura de movilidad. En las últimas horas, varias personas atentaron con explosivos y derribaron 2 cámaras de fotomulta. Diego Candelo con la información. Diego, buenas tardes. Juan Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, fue en este punto de la calle 14 con carrera 80, exactamente en ese lugar está ubicado el poste que sostiene la cámara de fotomultas en este punto del sur de la capital vallecaucana. Ahí fue donde fue dejado el paquete cargado con explosivos, un artefacto de manera artesanal que detonó y terminó volando prácticamente todo lo que fue la estructura de la fotomulta. Muy cerca de aquí, en la autopista Simón Bolívar con carrera 70, otra situación similar se registró sobre las 5:15 de la madrugada. 2 explosiones en la madrugada de hoy sacudieron el sur de Cali. Se trató de delincuentes que derribaron 2 cámaras de fotomultas ubicadas en la calle 14 con carrera 80 en el barrio El Ingenio y otra sobre la avenida Simón Bolívar con carrera 70 en el barrio Ciudad 2000. Se dispuso de unidades de investigación criminal con el fin de verificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar a través de revisión de cámaras de circuito cerrado y testigos del lugar de los hechos con el fin de poder identificar y capturar a los responsables. El alcalde rechazó este atentado y pidió que se priorice el diálogo. Entiendo que estos dispositivos generen molestias, pero atacar lo que protege vidas no tiene justificación. Las cámaras no son un capricho, ayudan a reducir la velocidad, prevenir accidentes y cuidar a quienes transitan por nuestras vías. A esta hora hay normalidad en la movilidad en esta zona de la capital vallecaucana. Y cambiamos de tema para hablar del controvertido modelo en la expedición de pasaportes que, hay que decir, Felipe, ha generado muchísima preocupación. Totalmente, Inés María. Aunque no se conocen mayores detalles, el gobierno confirmó la firma del convenio con Portugal. Pero ojo, esto empezará en 7 meses. Mientras tanto, continuaría Thomas Grech. Sin mucha información, el gobierno nacional ya anunció que se firmó el convenio con la Casa de la Moneda de Portugal. Hay un proceso de articulación. Punto, eso se llama proceso de articulación y eso es lo que se está haciendo, eso es lo que se va a hacer y todo va a terminar en tranquilidad. Durante los próximos 7 meses será un periodo de transición e intercambio de tecnología para fortalecer a la Imprenta Nacional de Colombia. Aún la duda es que pasará desde el 1 de septiembre de este año hasta abril del 2026, pues según fuentes de Thomas Grech, hasta ahora van a comenzar las reuniones con el gobierno nacional para definir qué pasará en los próximos días con el contrato. Pero esta novela cumple ya más de 2 años. Mayo de 2023. La Cancillería abre una licitación pública valorada en $140 millones para adjudicar la fabricación de pasaportes por 10 años y es la unión temporal de Thomas Grech & Son la ganadora. Septiembre de 2023. El entonces canciller Álvaro Leiva declara desierto el proceso por orden del presidente Petro y extiende por urgencia manifiesta el contrato con la unión temporal hasta octubre del 2024. Diciembre de 2023. Thomas Grech & Son presenta una demanda al Estado por 117.000 millones de pesos, alegando daños por la anulación del contrato. Abril-mayo de 2024. Ya como canciller, Luis Gilberto Murillo abre un nuevo proceso de licitación. Días después, la declara desierta. Octubre de 2024. Se empieza a hablar del nuevo modelo de pasaportes, donde 5 países ofertaron sus servicios, entre ellos Portugal, quien terminó firmando un memorando de entendimiento. En esas mismas fechas, se extiende nuevamente el contrato con Thomas Grech & Son hasta agosto del 2025. Enero de 2025.
Tomás Grecanzón retira formalmente su demanda al Estado y llega a la Cancillería Laura Sarabia. Marzo de 2025. Se plantea una tercera prórroga a Tomás Grecanzón sin acuerdo firmado con Portugal ni capacidad técnica de la imprenta, generando alarma por posible colapso en el sistema. Junio de 2025. Sarabia anuncia una nueva prórroga con la unión temporal por 11 meses, mientras que se adelanta el convenio con Portugal. Julio de 2025. La canciller renuncia tras fuertes tensiones con el presidente Petro por desacuerdos sobre extender o terminar el contrato con Tomás Grecanzón. Ella advierte que el modelo estatal no estaría listo para septiembre. Y en el Congreso ya se comienzan a escuchar fuertes cuestionamientos a este convenio firmado con Portugal. Además, recordemos que este tema generó duros choques al interior del gobierno. Aún persisten las dudas sobre cómo el gobierno garantizará que se continúe prestando sin traumatismos el servicio de pasaportes. Esto porque aún no se conocen las condiciones de lo firmado entre la Cancillería y la Imprenta Nacional con la Casa de la Moneda de Portugal. Desde el Congreso cuestionan que no hubo el proceso licitatorio óptimo, además de que el tratamiento de datos quedaría expuesto. Primero, que es un contrato directo de 3.1 billones de pesos, dejando de un lado la contratación según la ley 80 y una licitación. Y es que entregamos la soberanía de los datos de los nacionales a un país externo. Porque necesitamos conocer efectivamente cuál es el contrato que se firmará con Portugal. Segundo, pues se habló de que se extenderá la urgencia manifiesta. Tampoco hay claridad del acuerdo firmado entre la Cancillería y la Imprenta Nacional hace unas semanas. Es una falta de planeación y una falta también de determinación. Nosotros vemos cómo el presidente Petro, maneja estas relaciones internacionales a su acomodo. ¿Dónde está el plan de acción? ¿Cuáles van a ser las pautas y las cláusulas contractuales que den cumplimiento para que este documento esté disponible para los colombianos? Sin embargo, sectores cercanos al gobierno aseguran que el servicio de pasaportes continuará funcionando con normalidad. Que vamos avanzando y que entre la Imprenta Nacional y Portugal podamos sacar adelante esta contratación. La próxima semana la Comisión Segunda de la Cámara adelantará un debate de control político a la Cancillería para hacerle seguimiento al tema. Y miren, a propósito de este caso, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra la canciller encargada Yolanda Villavicencio, también contra la gerente de la Imprenta Nacional. El Ministerio Público busca establecer presuntas irregularidades en el contrato que firmó el Ministerio de Relaciones Exteriores con la imprenta el pasado 18 de julio para la fabricación de los pasaportes. Y avanzamos en otras noticias. Es muy delicado que hoy nadie sabe en dónde está el menor que se evadió del ICBF y que habría participado en una reunión donde planearon el atentado contra Miguel Uribe. ¿Tenía este testigo protección? ¿Quién debía garantizar su seguridad? ¿De quién es la responsabilidad? Son muchos los interrogantes que surgen. Mientras la Procuraduría investiga la evasión de un hogar del ICBF del menor que se presentó ante las autoridades, las víctimas ven como inadmisible que esto ocurriera mientras el menor debía ser cuidado. Esto es un retroceso para el derecho de las víctimas. Las instituciones tienen la obligación de garantizar no solamente la vida del menor, no solamente la protección, sino también que se conozca la plena verdad. Según la directora del ICBF, el menor no estaba judicializado, por ende no se trató de una fuga. El chico no estaba en una medida de aseguramiento en la que tuviéramos que estar en un centro penitenciario para adolescentes. Pero los expertos aseguran que el ICBF sí debía garantizar el restablecimiento de sus derechos. El hecho que no se trate de una fuga en el contexto del derecho penal de adolescentes no quiere decir que el ICBF no tenga ninguna responsabilidad. Tienen una posición de garante. ¿Quién asume la responsabilidad en la custodia del menor? ¿Quién debía protegerlo? ¿Corría riesgo su vida por la información que conocía? ¿La Fiscalía tenía la obligación de proteger a su testigo? ¿El ICBF debía restablecer sus derechos? Lo cierto es que la Procuraduría busca establecer responsabilidades. Hablemos ahora del millonario entramado de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo. Sneider Pinilla dice que le habrían ofrecido 13.000 millones de pesos por comprar su silencio para que no mencionara a funcionarios públicos
involucrados. Desde la guarnición militar donde paga su condena, Sneider Pinilla, ex subdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, advirtió que han intentado comprar su silencio y asegura que hay personas en el poder que participaron en el saqueo a la entidad. Romper el silencio sobre graves actos de corrupción cuando sus máximos alfiles aún tienen poder político y público requiere garantías judiciales. Esta no es la primera vez que uno de los implicados, que contó a la justicia, pide seguridad. Debo dirigirme a las autoridades competentes y al país en general para pedir garantías reales y verdades completas. Mi cooperación y compromiso con la verdad han sido eficaces. A la par de la denuncia, una juez que define la medida de aseguramiento contra César Manrique, entonces director de la Función Pública del Gobierno, en el curso de la audiencia hizo fuertes cuestionamientos al proceder de los implicados. Se aprovecharon sin reparo alguno, sin la más mínima consideración frente a los sujetos de especial protección. La justicia tiene la responsabilidad de protegerlos para que se garantice su seguridad y el país conozca la verdad. Y aquí en el departamento de Bolívar crece la incertidumbre por la desaparición de 5 jóvenes. No se sabe nada de ellos desde hace 11 días. Ahora las familias dicen que están siendo víctimas de amenazas. Por eso solamente se ha oficializado una denuncia en el municipio de Santa Rosa de Lima. Ya son 11 días y la información que se tiene de los 5 jóvenes, 2 de ellos menores, es solo especulación y 3 versiones confusas. Le habían prometido trabajo para ir a vaciar mezcla. Otra de que se lo habían llevado para raspar coca. Su drama es aún mayor ante las múltiples amenazas que han recibido. Y yo le preguntaba a él, denme la cara que yo quiero ver a mi hijo. O muéstreme la foto que yo quiero ver a mi hijo. Y él me decía, no es cuando usted quiera, sino cuando a mí me dé la gana. La falta de denuncias limita el accionar de las autoridades, según el alcalde del municipio de Santa Rosa de Lima. Las autoridades nos dicen pues, que en nuestro territorio no hay presencia de grupos organizados, llámese estructuras criminales de residuales de autodefensa o llámese guerrilla. Las autoridades lograron confirmar que los jóvenes abordaron un bus hacia Bosconia Cesar en la terminal de transportes de Cartagena. Y de acuerdo al alcalde de Santa Rosa de Lima, la empresa que vendió los tiquetes no habría relacionado la información de los menores que tomaron el bus, por lo que anunció acciones legales. La noticia económica tiene que ver con las críticas al presupuesto general de la Nación, radicado este martes por el gobierno por un monto de 556.9 billones de pesos. Sobre todo porque el monto sube en más de 33 billones de pesos. Son varios los ministerios que tendrán un recorte de recursos, por eso en este momento me acompaña Lidy Ribón, editora económica. Lidis, bienvenida. ¿Cuáles son esos ministerios? Felipe, mire, pues lo que usted ha dicho, una lluvia de críticas precisamente por este recorte, o más bien por este aumento en el presupuesto general de la Nación. Y sobre su pregunta vamos a verlo aquí en nuestra pantalla. Y son 3 ministerios los que más van a tener recorte para el próximo año. Deportes. Ustedes saben que eso ha sido como una de las banderas de este gobierno. Pasa de 468.000 millones de pesos, Felipe, a 312.000 millones de pesos. Además de eso, agricultura, que también se habló mucho de la reforma del agro, pasa de 5.2 billones a 4 billones, es decir, que le están recortando más de 1 billón de pesos. Finalmente, vivienda, que pasa de 8.7 billones a 7.2 billones para 2026. Esa vivienda que es un sector bastante álgido. Lidis, pero no todos los ministerios tienen recorte. Para algunos aumentan los recursos, por ejemplo, ¿cuáles tendrían mayor dinero, mayores recursos? Pues mire, Felipe, va a tener mucho más dinero lo que es educación, lo que es salud y por supuesto defensa. Son los 3 rubros más importantes para el presupuesto, pero adivine que tiene también además un gran monto del presupuesto. A ver. Lo vamos a ver en pantalla. Gastos de funcionamiento, es una de las críticas que más se le ha hecho a este gobierno, porque de los 556 billones, 365 billones, Felipe, son precisamente para funcionamiento. Y dicen que ahí debería haber mayor austeridad. Esa es una de las críticas. Ya lo veíamos precisamente. Aquí está el informe. El presupuesto general de la Nación del próximo año tendrá un aumento superior a 33 billones de pesos. Sube de 523 a 556 billones. Sin embargo, está desfinanciado. Es un presupuesto mentiroso por varios motivos. Primero, porque está muy lejos de las posibilidades de ingresos del país. Simplemente para quienes nos están viendo, mientras el presupuesto de gastos del país se propone en 557 billones, el ingreso esperado del gobierno nacional del año que viene son 317. Es decir, que hay un descalce muy grande
en las posibilidades financieras de la nación. El Ministerio del Deporte tendrá una reducción de 156.000 millones y manejará el próximo año 312.000 millones. Al Ministerio de Agricultura, una de las mayores apuestas en campaña para reformar el agro colombiano, le quitan 1.2 billones y pasa de 5.2 billones a 4 billones. Y el presupuesto del Ministerio de 8.7 a 7.2 billones de pesos. La inversión se mantiene más o menos constante y eso lo que quiere decir es que vienen algunos cortes a varios sectores. Por supuesto, hay aumentos en algunas carteras, como por ejemplo Salud, que tendrá 11 billones de pesos más, para un total de 78 billones. Educación contará con un aumento de 7 billones para ejecutar 88 billones. Y Defensa sumará en total 68 billones de pesos. Pero también sube el gasto de funcionamiento y dentro de este el gasto de personal. Que si dijéramos que el presupuesto son 10 pesos, estaríamos diciendo que más o menos 6 de esos 10 pesos se nos van en gastos de funcionamiento y apenas tenemos los otros 4 pesos para dividir entre el servicio de deuda y la inversión. Del presupuesto de 556 billones de pesos, 365 se destina únicamente al funcionamiento del Estado. Y ya lo veíamos, el Ministerio del Deporte será uno de los de mayor recorte de recursos esto el próximo año. Tendrá una reducción del 33%. Esto termina afectando más las precarias condiciones con las que muchos deportistas tienen que prepararse. Lidis, esto hay que decirlo, jóvenes que están necesitando ese patrocinio. Así es, Felipe. Y mire, en este recorte presupuestal llama mucho la atención que precisamente Deportes, por ejemplo, en 2023 tenía un presupuesto de 1.3 billones y está bajando en 2024 y para el próximo año 2026 está por encima de unos 300.000 millones de pesos. Veamos cómo quedan las cosas para el presupuesto del deporte. El presupuesto para el deporte sigue bajando en Colombia. Desde la llegada del presidente Gustavo Petro, el presupuesto para este sector ha caído en 65%, pues en el 2022 era de 898.000 millones de pesos y para el 2026 será de 312.000 millones de pesos. Y le extiendo una invitación al presidente Gustavo Petro, porque para ello necesitamos un presupuesto suficiente para así tener una muy buena preparación y tener unas competencias de calidad y mantener la ilusión. Al mirar solo los datos del 2025 y 2026, la caída del presupuesto del deporte es del 33%, pues para este año el monto asignado era de 468.000 millones de pesos. Falta mucho, también mucha inversión por parte del gobierno nacional para estos programas. Los ciclos olímpicos también están muy quedados. Lo que uno escucha, yo estoy fuera del, no es que esté fuera del deporte, pero estoy ya fuera del ciclo olímpico y todo. Pero bueno, lo que uno escucha de los deportistas es estamos muy jodidos, no tenemos para prepararnos. Es de mencionar que los recortes al presupuesto del deporte pueden ser mayores teniendo en cuenta que el presupuesto general de la nación está desfinanciado en 26 billones de pesos y que dependerá de la aprobación de una nueva ley de financiamiento. Imagínese, desfinanciado en 26 millones de pesos. Lidis, usted en la nota acaba de decir que el presupuesto está exactamente desfinanciado, no hay plata, bien contado, bien explicado. ¿Qué tiene que ver esto con una reforma tributaria? ¿Qué puede pasar allí en adelante? Pues mire, Felipe, precisamente cuando uno dice que el presupuesto está desfinanciado significa no hay plata. Exacto. Entonces, si no hay plata, hay que buscarla de alguna manera. ¿Y cómo se busca la plata en Colombia? A través de impuestos. Y es por eso lo escuchábamos precisamente en la primera nota que hicimos y en la nota de Juan David Galindo. El presupuesto necesita 26 billones de pesos, lo estamos viendo también aquí en nuestra pantalla. 26.3 billones de pesos. Y por eso el ministerio dijo, vamos a radicar una reforma tributaria a finales de agosto. Para conseguir la plata del presupuesto, el gobierno confirmó que a finales de agosto presentará la reforma tributaria, que ya no será de 19 billones, como lo había anunciado, sino de 26.3 billones de pesos. Sujetos a la aprobación del proyecto de ley de financiamiento que el Gobierno Nacional presentará a consideración del Honorable Congreso de la República. Sobre la tributaria se conoce que haría cambios en el IVA, el impuesto al consumo y en el de renta. Preocupa que el proyecto incluya desde su formulación un rubro de 26 billones de pesos, condicionado a una reforma tributaria sobre la cual no se conoce detalle y cuya aprobación en el Congreso es incierta.
El CARF, Comité Autónomo de la Regla Fiscal, a través de este comunicado, dijo que no está de acuerdo con los cambios que ha hecho el gobierno para poder presentar este presupuesto. Resaltó que no hay certeza en los ingresos y criticó que el gobierno se había comprometido a no incrementar el presupuesto más allá de la inflación. Lo cierto es que el gobierno espera imponer más impuestos para conseguir dinero. El exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, es el invitado del día de hoy a Tribuna RCN. Como un experto en cifras y también en finanzas, habló sobre el presupuesto general de la Nación y también de la inminente reforma tributaria. Además, presentó su política de seguridad y nos reveló con qué otros candidatos ha tenido acercamientos. Aquí está su conversación con nuestra editora política, Maritza Aristizábal. Noticias RCN, la FM, Radio 1, Alerta Bogotá, el diario La República, firmes con la democracia. Tribuna RCN. Tribuna RCN es un espacio de garantías y seguro para escuchar a los candidatos y sus propuestas, y hoy es un gusto para nosotros saludar a Juan Daniel Oviedo. Juan Daniel. Hola Maritza, un saludo muy especial y para todas las personas que nos ven y nos escuchan en este momento. Mire, acaba de radicarse el presupuesto general de la Nación y está prácticamente amarrado a una reforma tributaria. Usted, que es un experto en cuentas, denos su opinión y ayúdenos a entender por qué se presenta una ley que está desfinanciada. Me parece que es un acto irresponsable, me parece que es oportunista y mentiroso este presupuesto a la hora de decir que todo está perfecto y que ellos están rompiendo con los paradigmas o los dogmas de la economía, de cómo se administran las finanzas públicas del país. Juan Daniel, para ir un poquito más allá, quiero concretarlo. ¿Cómo haría entonces usted para poner en equilibrio la situación fiscal de nuestro país? Porque muchos dicen que en todo caso sí sería necesaria una nueva reforma tributaria. ¿Cómo queremos nosotros plantear una solución? Gobernando, Maritza, con lo que hay. No vamos a prometer reformas tributarias, sino que vamos a prometer un gobierno que con disciplina, haciendo equipo con alcaldes y gobernadores y con el sector privado en materia de infraestructura y escuchando las necesidades de la gente para priorizarlas, vamos a administrar los recursos que tenemos hasta cuando podamos de una vez por todas resolver el problema del déficit estructural con el que nos deja este gobierno del presidente Gustavo Petro. Sí, otro tema, Juan Daniel, y es que muchos lo ven a usted como una persona muy capaz, pero también muy técnica y quizá con un desconocimiento frente al tema de la seguridad. ¿Cómo le responde usted a esas personas y cuál es el plan de Oviedo en materia de seguridad y defensa? Necesitamos una seguridad para el desarrollo que sea acompañada de infraestructura y servicios públicos que conecten mejor al país, de un Estado honesto que convierta cada peso en progreso y sobre todo de un sistema de protección social que también nos haga sentir seguros a la hora de trabajar o hacer la tarea, como le decimos nosotros. Entonces creo yo que la coincidencia de la gente que hoy quiere seguridad para el desarrollo con una apuesta clara, pragmática y adaptable a las realidades del país, pues no requieren ni siquiera hablar de pantalones o de bala o de ser machito o de cárceles para ofrecerle una estrategia contundente en materia de seguridad y desarrollo a Colombia. Sí, Juan Daniel, usted es un gran interlocutor y por eso quiero preguntarle sobre el tema de la polarización en nuestro país. ¿Cómo unir a Colombia, pero además cómo garantizar la gobernabilidad en el siguiente periodo? Bueno, pues yo creo que los símbolos son importantes y a la hora de ofrecer un programa de gobierno que es una mesa con 4 patas, seguridad, infraestructura, Estado eficiente y protección social, con 3 valores, disciplina, trabajo en equipo y capacidad de escuchar, es un escenario propicio para, en vez de hacer politiquería con la justicia o con el odio, pues convoquemos a todo el país a la mesa, que yo como presidente de la República cumpla fielmente el artículo 188 de la Constitución Política y sea el representante de la unidad nacional, seamos adaptables, nos escuchemos y empecemos a encontrar paso a paso las soluciones que necesita la gente de Colombia, porque hoy, Maritza, lo que tiene más cansada y rabona a la gente, perdón esa palabra, es que a nadie le importan los problemas de la gente en este momento en el país. Y tener un gobierno que escucha, que hace equipo y que con disciplina resuelve los problemas es algo que precisamente nos va a dar mucha gobernabilidad. Mire, Juan Daniel, y ya para cerrar en ese tema de escuchémonos, de unámonos, quiero preguntarle también sobre alianzas. ¿Con quién adelanta o ha adelantado conversaciones en esta campaña?
hemos hablado con Mauricio Cárdenas, con David Luna, con José Manuel Restrepo, con María Claudia Lacouture, con Jaime Pumarejo. En algún momento escuchamos a Juan Manuel Galán, nos encontramos a tomar café con Sergio Fajardo. Hemos estado abiertos a que nos inviten a todas estas conversaciones con la claridad que también aprovecho de decirle a toda la opinión pública que nos ve en este momento, nosotros, nuestras firmas, y escuchar para traer muy buenas propuestas que unan al país alrededor del desarrollo. Claro, conversar y escuchar también es muy importante para esta campaña de cara al 2026. Juan Daniel, muchísimas gracias por pasar por los micrófonos, por nuestras cabinas de radio y por supuesto por Noticias RCN. Mañana además nos leemos en La República. Claro que sí, y aquí seguimos, Maritza, con toda por Colombia, porque de verdad el país se merece tener un propósito común que sea el desarrollo. Mirar para adelante y para arriba, como nos enseñaban cuando chiquitos. 1:39 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias RCN. Este es el noticiero de las regiones y en las regiones nadie la tiene más clara que nuestros corresponsales de radio y televisión. Por eso empezamos nuestro recorrido. Estamos en Riohacha, en Armenia, en Medellín y en Barranquilla. Empezamos en Riohacha con Nailed Brujes. Adelante, Nailed, buenas tardes. Desde RCN Radio en La Guajira le contamos que hay una nueva versión del himno en La Guajira que rinde homenaje a todos los municipios del departamento, mostrando esa esencia de un pueblo resiliente con su riqueza natural y productiva. En estas nuevas estrofas hay un símbolo de identidad como lo es el algodón, el café, la sal y la transición energética. Escuchemos aquí una parte de esta nueva versión. El molino en en su gestión del mundo energético del gas y el carbón del vital Cerrejón, pero se destaca la riqueza. Esta nueva actualización del himno fue promovida inicialmente en el 2013, pero nunca se materializó. Y hoy la gobernación de La Guajira, que lidera Jairo Aguilar, la convierte en una realidad con la autoría de compositores guajiros. Nailed, gracias. Ahora Nicolás Arismendi de RCN Radio nos entrega información de Medellín relacionada con una inversión educativa en la Comuna 13. Nico, adelante. Un saludo muy especial desde la capital de Antioquia. Ir a la Comuna 13 ahora no solamente será por las escaleras eléctricas. Va a tener esa zona de la ciudad uno de los 10 megacolegios que tiene planeados la administración distrital. Este va a pertenecer a la sección Escuela San Javier. Y estos son los datos: 20.000 millones de pesos la inversión, 320 los alumnos que se van a beneficiar y un área total de 2.600 metros cuadrados. De este tema dialogamos con Emiro Valdés, es el gerente de la EDU, y esto es lo que destaca. Nos hemos tomado un tiempo importante para estructurar estos proyectos y hacerlo lo mejor posible. Pero necesitamos del apoyo también de toda la ciudadanía y sobre todo del sector privado y productivo para que se nos presenten en nuestros procesos licitatorios. Esperamos una participación activa, interventorías, obras y control ciudadano. Hay que señalar que para el mes de diciembre estará iniciando esta obra y ya para el primer trimestre del año 2027 se le podrá entregar a la ciudad. A Nicolás, muchísimas gracias. En Medellín y aquí en la ciudad de Barranquilla hay noticias positivas para la comunidad. Renan, ¿de qué se trata? Hola. Hola, ¿qué tal? Los saludo con una muy buena noticia. Barranquilla tiene un nuevo sitio histórico. Se trata del emblemático Barrio Abajo, que lo han convertido en un museo a cielo abierto. Allí las calles están llenas de grafitis de artistas como Estercita Forero. Johan Parra es uno de los líderes que tuvo la iniciativa. Esto nos contó. Bueno, fue un trabajo de más de 2 meses donde nos reunimos con todos los moradores, todos los que hacen parte de lo que es Barrio Bajo, sus tradiciones, como son las matronas, como son los historiadores, estaban los juegos tradicionales que son muy importantes. La chequita es un juego casi podemos decir que es neto del barrio y el que nos está representando hoy. Y bueno, ese es el orgullo y ese es todo lo que hoy agradecemos que nos dieron nuestro espacio como barrio bajero. Cabe resaltar que el Barrio Abajo es emblemático por tener la Casa del Carnaval y ahora este sitio turístico que atraerá a muchos visitantes del mundo entero. Gracias por la información. Y en el eje cafetero, las noticias de Armenia con Germán Sastre. Germán. Nos encanta saludarlos desde el Quindío para contarles historias como la de don Genaro Rodríguez, un hombre de 71 años de edad
quien lleva 44 de ellos habitando dentro del cráter del volcán Cerro Machín, considerado uno de los más peligrosos de toda Colombia. Don Genaro nos contó lo que es aprender a convivir con los temblores. Sí, señor, sí, eso sí es verdad. Pero que vaya a ser constante, no, tampoco. Eso era que cuando estaba haciendo harto verano y movención, algo de que ruge y todo eso, uy, ya va a haber, ya va a llover. Porque ya Machín se avisó. Que a mí no me da miedo, sí, nos da miedo, es la naturaleza y hay que respetarla. Lo más que le pido a nuestro Señor, que es el único que sabe qué nos tiene, Él sabe a dónde nos tiene y sabe hasta cuándo nos tiene. Don Genaro, también considerado el guardián del volcán, asegura que son cada vez más los visitantes entre turistas y científicos que llegan a esta zona atraídos por la imponencia del volcán Cerro Machín. Germán, gracias, y a todos nuestros corresponsales de radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con más noticias RCN. Volvemos. Hay conmoción en Villavicencio por este crimen fríamente calculado. Vestidos con uniformes de la policía y con fusiles se bajaron de un vehículo y asesinaron a un delincuente de esa ciudad. Reconocido en el mundo delincuencial como alias El Diablo. Este sujeto pues, fue afectado en su integridad física con armas largas y armas cortas. ¿Y hasta dónde están llegando en Cali? Hace unos días hablábamos del irrespeto a los agentes de tránsito. Ahora resulta que destruyeron 2 cámaras de fotomultas con explosivos que pusieron allí en la noche. Se dispuso de unidades de investigación criminal con el fin de poder identificar y capturar a los responsables. Y la tercera, tantas vueltas para finalmente firmar con Thomas Gregg una prórroga de 7 meses para hacer los pasaportes. También el gobierno confirmó que ya firmó un documento con Portugal para la expedición del documento después de ese tiempo. Hay un proceso de articulación. Punto, eso se llama proceso de articulación y eso es lo que se está haciendo, eso es lo que se va a hacer. Ahí estamos con las noticias que realmente le importan a la gente, por la app, por las redes y por la pantalla. Pongámonos al día siempre por Noticias RCN. 1:54 p.m. Continuamos aquí en Noticias RCN. Los ataques de grupos criminales contra la fuerza pública con drones aumentaron un 138%. Por eso, el Ministerio de Defensa radicó en el Congreso un proyecto que busca controlar el uso y la importación de estos elementos. La iniciativa completa penas de hasta 7 años para quienes atenten contra la población civil utilizando drones. Lo que buscamos es la creación de registros nacionales para garantizar la trazabilidad y control de los drones y los antidrones. La DIAN muy seguramente controlará esta importación. La Aerocivil regulará la fabricación y uso de los UAS. El Ministerio de Defensa, junto con el Ministerio de Tecnologías de la Información, reglamentaremos todo lo que tiene que ver con antidrones. El próximo domingo 3 de agosto será la gran marcha denominada Para Jesús, una convocatoria que busca reunir a todas las religiones y cultos. La cita será en el Parque Nacional desde la 1 de la tarde. Católicos, cristianos, judíos, ortodoxos, metodistas, luteranos, todos se unirán bajo una misma fe y un mismo propósito: honrar a Jesús. Somos los hijos de Dios que amamos a Jesús y tenemos esperanza en Él. Se espera que sean más de 4 millones de personas las que marchen en honor a Jesús en 400 ciudades y municipios para pedir bendiciones por la nación. Necesitamos volver a ser una nación de fe, una nación de esperanza, una nación que confía en Dios y que cree que Jesucristo es la esperanza para las familias colombianas. La marcha será este domingo 3 de agosto. A la 1 de la tarde, todos marchando hacia la Plaza de Bolívar, donde a las 2 de la tarde sonará el himno nacional y proclamaremos que Jesucristo es la esperanza de los colombianos. Aquí en Medellín, en el marco de Colombia Moda, una empresa histórica de nuestro país celebra sus bodas de oro. Estamos hablando de Bossi, empresa de cuero y marroquinería especialista en calzado, cumple 50 años. Inspirada en Italia, la empresa Bossi llega a las bodas de oro. 50 años construyendo país, dándole actitud a los colombianos en cada paso que dan.
El calzado ha sido su eje, pero de manera constante ha sumado a su portafolio maletas, carteras y accesorios para hombres, mujeres y niños. Tenemos joyas, gafas, relojes, camisetas y cada 2 o 3 años se nos ocurre una línea distinta para ampliar nuestro portafolio. Bossi, que hoy cuenta con 1.800 colaboradores directos y 300 indirectos, tiene una seria apuesta por la sostenibilidad del medio ambiente, además de un compromiso social. Apoyamos varias fundaciones ubicadas en zonas vulnerables de la ciudad, donde su misión y su razón es ayudar a madres cabeza de hogar. Bossi tiene 165 tiendas por toda Colombia, desde Riohacha hasta Ipiales, y alista nuevos proyectos. Qué bueno. Y hoy queremos hablarles de una iniciativa que está marcando la diferencia en nuestro país. Se trata de Rotor. Es una organización que está acercando la academia a las zonas más apartadas de Colombia para mejorar así su calidad de vida. Rotor es una iniciativa que nace hace escasos 2 años como una apuesta de la Universidad Nacional de Colombia. Precisamente para acercarnos al sector público y a la sociedad en general, donde efectivamente priorizamos las comunidades más vulnerables, para que a través de la innovación, la transferencia del conocimiento y el emprendimiento podamos transformar todos nuestros problemas, los que tenemos en el país, en oportunidades. Rotor inició por un grupo de estudiantes, profesores, egresados y pensionados de diferentes regiones, quienes dedicando más de 100 horas semanales lograron prototipar un modelo de gerencia integral para los recursos públicos. Pasamos semanas enteras buscando precisamente un modelo que nos permitiera sostenernos en el tiempo. Y ahí desarrollamos un modelo de innovación para la gerencia de recursos públicos. Luego, con el capital más importante que nosotros tenemos, que son las relaciones, fuimos, tocamos puertas, le presentamos la iniciativa a varias entidades y para sorpresa nuestra fue recibida con mucho entusiasmo. Y los resultados no tardaron en llegar. En solo 2 años y gestionando únicamente su capital, lograron administrar de manera ágil, efectiva y transparente un presupuesto de más de 342.000 millones de pesos en múltiples proyectos con entidades estatales. Hemos logrado demostrar que a través de la ciencia, la tecnología e innovación podemos, en primer lugar, transformar las organizaciones, principalmente las entidades públicas, a través de sus programas de modernización, de transformación digital, precisamente para que se acerquen a la ciudadanía y cumplan su objeto misional. Sus logros representan el arduo trabajo de Rotor. Generación de más de 6.000 empleos a través de 140 aliados. Reinversión de más de 4.700 millones de pesos en emprendimiento y bienestar. Más de 3.600 apoyos alimentarios para estudiantes vulnerables. Desarrollo de un modelo analítico predictivo en contratación pública y el geoportal de la Contraloría General de la República. De la curva de aprendizaje, lo más importante es identificar que cuando se emprende, conseguir dinero es bastante complejo. Es un reto conseguir la financiación. Pero hoy atípicamente el principal desafío de Rotor es superar el miedo y la resistencia al cambio. La historia de Rotor es un claro ejemplo de resiliencia, visión y un profundo compromiso social. Demuestra cómo la innovación, la colaboración y la reinversión de los recursos puede generar un impacto transformador, especialmente cuando se enfoca en las necesidades de las comunidades más apartadas. Desde Cartagena, que hoy tiene una temperatura mucho más agradable porque el cielo está nublado, 32 grados centígrados. Hacemos una pausa y ya regresamos para seguir poniéndonos al día. Gracias, claro que sí. Y es momento de conectarnos con nuestro set virtual para hablar de salud mental y de obesidad. Glory Pardo está con un especialista que nos dará algunas recomendaciones. Glory. Muy buenas tardes, hoy es miércoles de salud, vamos a hablar sobre el peso de las emociones, esa relación que hay entre la salud mental y la obesidad. Por eso los invito a que escaneen el código QR que aparece en pantalla. Nos acompaña en este momento el médico psiquiatra Juan Carlos Alba. Doctor, lo primero que le preguntan a uno es ¿por qué un psiquiatra hablando de obesidad?
Buenas tardes. Los psiquiatras y los profesionales de la salud mental hacemos parte integral del manejo de la obesidad. Evaluamos qué emociones hay detrás de la conducta alimentaria, la modificamos, evaluamos el sueño y además de eso hacemos intervenciones que buscan transformar el cuerpo a través del entrenamiento del cerebro. Un tipcito para dejar de picar. Lo primero es detente, evalúa si tienes hambre o hay una emoción oculta dentro de ese deseo de picar. Toma unas respiraciones profundas y cambia de actividad. Busca una amiga mientras llega la hora de alimentarte. Bueno, los invito a que vayan a la app del canal RCN, oprimen allí Noticias RCN y ya nos vemos. Chao. Ya nos vemos en la app. Es momento de un repaso por las noticias de las regiones. Andrea. Inés María, en el área metropolitana de Barranquilla inició la limpieza del arroyo León, que está taponado de tanta basura, convirtiéndose así en una amenaza de desbordamiento e inundaciones. Durante el operativo esperan remover 96.000 metros cúbicos de sedimentos. Y en Medellín ya se siente la Feria de las Flores. Faltan 2 días para que comience la celebración y la policía ha lanzado el dispositivo especial de seguridad para los 10 días de feria. Serán más de 2.500 uniformados que se encargarán de la seguridad en los más de 500 eventos que tendrá esta festividad. Y aquí en Cartagena terminamos con muy buenas noticias porque la alcaldía anunció en las últimas horas que comprará 56 nuevos buses para reforzar el sistema de transporte masivo Transcaribe. Se espera que estos vehículos lleguen en los próximos 45 días. Muy bien, hasta aquí esta emisión de Noticias del Mediodía. Continúen muy bien informados, esto a través de la aplicación del canal RCN, solamente la descargan. Entran al botón Noticias y ahí tienen toda la información. Igual estaremos ampliando estas noticias en nuestra emisión de las 7 de la noche. Continúen con la programación también del canal RCN durante toda la tarde. Un abrazo, que estén bien.